Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por acompañarme en esta hora. Una semana que ha transcurrido bastante interesante en medio de las discusiones del tema de las reformas que se están discutiendo, lluvias, el lío en la Cámara de Diputados, señores, que vergüenza, qué peligroso esto, parece ser una tontería, pero no lo es, de esto que ocurre en la Cámara de Diputados, y también todas estas denuncias contra República Dominicana por el tema del ejercicio de la deportación de nacionales haitianos, ejerciendo un derecho soberano de República Dominicana. Comparto con ustedes dos interesantes segmentos nuestros de esta semana, aquí en Oye País, después de la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Senadores y diputados constituidos en comisión especial, comisión bicameral, comienzan a ver los tópicos diferentes del proyecto de reforma a la Constitución que sometió el Poder Ejecutivo el presidente de la República, Luis Abinader. Proyecto de reformas el proyecto que somete el presidente es un proyecto de ley para la convocatoria de la Asamblea Revisora para conocer de casos determinados de reforma a la Constitución que deberán ser después acogidos o rechazados por la Asamblea Revisora, senadores y diputados en conjunto. Y está basada en 4 puntos esenciales. El tema de el candado o los candados para la extensión o pretensión posterior de hacer reformas para alargar o prolongar o cambiar o variar lo establecido en cuanto a lo que es el periodo del mandato constitucional. El mandato constitucional actualmente es que usted puede tener un periodo de 4 años y puede reelegirse, la corbata se me está dando carpeta, reelegirse para un segundo periodo de 4 años. O sea, en total, usted puede pasar 8 años si es electo y después reelecto, 8 años y jamás optar por una posición de presidente o vicepresidente. Eso es lo que dice la actual Constitución. Ahí hay un candado puesto seguro. Pero se habla de un segundo candado donde el propio presidente se está estableciendo un transitorio que dice que el presidente actual, en el momento en que se produzca esta reforma, no puede volver a presentarse nunca jamás al concluir este periodo en el 2028. Similar a lo que hizo Danilo Medina en el 2015, de otra forma, con otro propósito y con otra impronta, pero esa es una de las reformas. Otra reforma es la de la escogencia y el tiempo de duración de esa escogencia que debe tener el Procurador General de la República. O sea, los movimientos y algunos puntos interesantes sobre el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, que el presidente Luis Abinader ha dicho desde la campaña del 2020, a lo largo de este periodo 2020-2024, en la campaña para el 2020, las elecciones del 2024, desde que inició su periodo 2024-2028, ha enarbolado el tema
de consolidar mediante mecanismos constitucionales la independencia total del Ministerio Público, principalmente en la cabeza del Procurador General de la República. Este es un tema que ha concitado discusiones, posiciones de sí y no encontradas entre expertos constitucionalistas en otros sectores de la vida nacional, incluyendo a los fiscales, que tienen una asociación bastante fuerte, Asociación de Fiscales de República Dominicana. La tercera reforma es la relativa a unificar las elecciones congresuales con las presidenciales, no, las municipales con las congresuales y presidenciales. Que sea un solo proceso de elección, no dos como hay ahora. Ahora es con una diferencia de 3 meses, una en febrero, tercer domingo de febrero, y otra el tercer domingo de mayo. Esto después que era desde el 1994, cuando la reforma para zanjar la crisis electoral que se produjo en esa ocasión entre Peña Gómez y Balaguer, en esa reforma se consignó quitarle 2 años a Balaguer, y entonces, por tanto, se separaron automáticamente las elecciones municipales y congresuales que se registraban conjuntas. Al quitarle 2 años y tener que llamar a las elecciones en 2 años, quedaron separadas por 2 años. Eso porque solamente se hizo la modificación en la ocasión para recortar 2 años al periodo presidencial. Por eso hubo elecciones en el 98, congresuales y municipales. Por eso hubo elecciones congresuales y municipales en el 2002. Por eso hubo elecciones congresuales y municipales en el... Bueno, déjame decirlo en forma organizada. Hubo elecciones totales en el 1994, se les recortaron 2 años, y hubo elecciones presidenciales nueva vez en el 1996. Hubo elecciones entonces congresuales y municipales en el 1998, porque venían de cumplir 4 años del periodo del 1904. Ay, 1994, yo me enredo con estas fechas. Elecciones presidenciales nueva vez en el 2000, elecciones congresuales y municipales en el 2002, o sea, 4 años desde 1998 al 2002, 4 años del 96 al 2000. Entonces hubo elecciones presidenciales en el 2004, hubo elecciones congresuales y municipales en el 2006, y entonces elecciones presidenciales nueva vez en el 2008, y elecciones, las que correspondían al 2010, las elecciones congresuales y municipales, se movieron y se aprobó en la reforma del 2002 de que fueran 6 años ese periodo, para que se juntaran en el 2012, en el 2016, se juntaran las 2 elecciones y se unificaran las elecciones de nuevo. Pero en las elecciones, en la reforma constitucional del 2015, se estableció, sí, unirlas, pero en un mismo año, no en la misma fecha. Entonces se dispuso que las elecciones municipales fueran el tercer domingo de febrero y las elecciones congresuales y presidenciales fueran el tercer domingo de mayo. Y así está en este momento, que en el 24 se celebraron el tercer domingo de febrero, 18 de febrero cayó en esta vez, las elecciones municipales, y el 19 de mayo, tercer domingo de mayo, se celebrarán las presidenciales con las congresuales. ¿Qué se ha estado hablando? De que esto provoca mucho gasto, que el gasto es muy grande, que vivimos todo el tiempo en campaña política, que no hay un periodo por lo menos de receso, y muchas otras cosas. Son los que están a favor de la unificación en una sola fecha de los 3 procesos electorales. Los que están en contra dicen
principalmente que el problema de unificar las elecciones congresuales con las presidenciales es que hay un arrastre del candidato presidencial y del partido mayoritario o de los partidos hacia los candidatos municipales y que esto rompe en cierto modo lo que podría ser la independencia de elección de estos candidatos, aunque son con boletas separadas, pues dice que el arrastre es obligatorio. Yo creo que el arrastre existe de todas maneras porque los partidarios de un segmento político y la figura presidencial o hegemónica o de liderazgo de ese segmento político siempre va a arrastrar las candidaturas municipales y las candidaturas a senadores y las candidaturas a diputados. Siempre va a ocurrir esto, pero ese es el argumento que se esgrime. Y el cuarto punto de esta discusión es la reducción de la matrícula de la Cámara de Diputados, que actualmente tiene 190 diputados y se está tratando de reducir 52 y dejarlo en 137, porque se va a ampliar también los diputados a nivel nacional, que ahora son 7, me parece que se están llevando a 20. ¿Dónde está el tranque? Parece que puede haber consenso sin mayores requilorios en el Congreso, en el sentido, bueno, vamos a comenzar poniendo las cosas en su punto. El PRM, que es mayoritario en la Cámara de Diputados, tiene 150 y pico, de 190. Y en el Senado tiene 29 votos con lo del PRM y aliados. Tiene 29 votos contra 3 de la oposición que ostenta la Fuerza del Pueblo. El PLD no tiene senadores. Tienen capacidad los senadores y diputados conformados en asamblea revisora que necesitan la votación de 2/3 partes, tienen la capacidad para aprobar el proyecto como está y hacerle cambios si se van en mayoría y toman una decisión de conjunto. Tienen la capacidad dejando a la oposición fuera en la votación. Que puedan decir, puedan tornar, puedan mirar, puedan oponerse, pero no tienen la fuerza legal en la votación para poder oponerse a lo que decida, en este caso el partido de gobierno, si va unificado. Pero ¿qué ocurre? En el tema de los candados o del candado, aunque una gente dice que eso no es necesario, que para qué reformar la Constitución, bueno, la oposición dice eso. El PLD y la Fuerza del Pueblo están en contra de la reforma constitucional. Dice que eso no es necesario, que eso no es imperativo, que para qué, bien, punto. Pero dentro del conglomerado social del país, el conglomerado político del país, el conglomerado profesional de lo que tiene que ver con los temas constitucionales, en el tema de el candado para el periodo presidencial que no se pueda prolongar, hay a favor y en contra, pero no son muy radicales. Si se aprueba, eso es ponerle más de lo mismo, pero está bien. En torno, vamos a ir como ya que el Destripador, uno por uno, en torno a la unificación de las elecciones, en torno a lo que tiene que ver con el tema de justicia del Procurador General de la República, hay divergencias. Hay posiciones que dicen que eso no es necesario, hay posiciones que dicen que por qué 2 años nada más y no por 4 años, que se escoja al procurador. Hay divergencias en eso, pero que no son tan insalvables, porque vienen más desde afuera que el sector de la clase que tiene que ver con lo de la justicia y el tema constitucional, que desde adentro. Ahora, adentro, entre los legisladores, incluyendo los propios del PRM, que son mayoría, hay diversidad de criterios. Primero, en torno a la unificación de las elecciones. ¿Por qué razón? Porque ellos son políticos. Son uno de los principales estamentos políticos del sistema institucional de Estado en República Dominicana. El Congreso Nacional son todos políticos y vienen de la política y llegan a sus cargos por política, por acción política directa. Ellos dicen, entienden, asumen que
es quitarle una posibilidad de elección y quitarle posibilidad de tener diversidad y oportunidades de que dirigentes de su partido o de otros partidos pudieran acceder a una posición municipal. Punto 1. En el tema de la reducción de la matrícula de los diputados, ahí sí que la puerca retuerce el rabo. Una buena mayoría está en contra de que le recorten la matrícula de la Cámara de Diputados. Hay quienes dicen que deben ampliarla y que la ley establece que deben ampliarla de acuerdo a la ampliación de la matrícula de ciudadanos en el país mayores de edad, con derecho a voto. De la población en sentido general. Y están radicalmente opuestos a eso. La última suerte como de contención habla de que podían ser que en vez de disminuir 52, podían disminuir 15 y ellos manejan cómo podían disminuirse 15 en algunas demarcaciones y ya con eso estarían satisfaciendo una reducción de la Cámara de Diputados. Ahí están intransigentes. El presidente Luis Abinader se reunió la semana pasada con los miembros de la dirección del partido, la dirección política, la alta dirección del PRM. Y minutos después de terminar esta, conjuntamente con estos, hubo una reunión, pasaron una reunión con los senadores y diputados del partido para plantear las líneas políticas del partido en torno al proyecto de reforma constitucional, urgiendo a sus legisladores a que aprobaran esas reformas, que dieran su visto bueno a esas reformas. Parece que, bueno, sí, hubo desavenencias, no, pero se quedó ahí en nada. Oyeron la directriz del partido. Pero esos mismos senadores y diputados participaron en el fin de semana pasado en un congreso en Punta Cana, congreso como de inducción a los cargos porque hay muchos legisladores nuevos y eso se hace al inicio de cada periodo. Es organizado por el Tribunal Constitucional, FINJUS, el Congreso y había unos participantes de primera línea en el accionar político y profesional de derecho, de medios de comunicación, de la sociedad civil en ese conversatorio de 2 días. Ese seminario, ese encuentro, ese retiro especializado para los congresistas. Pero ahí uno de los temas que se aprovechó entre los propios legisladores del partido de gobierno, aquí, para hablar sobre este tema de la reforma constitucional. Y de ahí surgieron posiciones que, mira, todo así no puede ser esto, no puede ser aquello. Bueno, y hubo gente que dijo, bueno, que hagan lo que quieran con nosotros, que nos sometan al tribunal disciplinario, pero yo no creo en esto, yo creo en aquello. Y tratan de invocar incluso una realidad y una máxima que indica que los legisladores tienen un grado de dependencia alto de su partido porque actúan como entes políticos de determinadas fuerzas políticas, pero que su grado de independencia les permite poder actuar ya una vez posesionados del cargo, poder actuar dentro de los grados que ellos entiendan. Pueden estar en contra de una decisión del partido, eso tendría sus consecuencias internas en el partido, pero no ninguna consecuencia directa en su actuación en el Congreso, por lo menos mientras dura su periodo legislativo de 4 años. Y parece que hay algunos que tienen pintura de guerra. Dicen las crónicas periodísticas, en lo que va avanzando la semana y ya se habla de comenzar a discutir el proyecto de convocatoria presentado por el Poder Ejecutivo con las reformas constitucionales a la Constitución. Ya se comienzan a decir los periódicos y comienzan a establecer hasta cuantificaciones y porcentajes
de legisladores que no estarían de acuerdo con tal o cual de las propuestas. ¿Cuál es la situación? Según establece la propia Constitución, una vez convocada la Asamblea Revisora sobre la base de un proyecto para conocer tales y tales y tales y tales puntos en estos aspectos, una vez aprobada esa ley y convocada la Asamblea Revisora, que debe ser convocada en los próximos 15 días después de haber sido aprobada la ley enviada por el Poder Ejecutivo, reunidos en Asamblea Revisora, senadores y diputados juntos, solamente tienen autorización para actuar en revisión a la Constitución sobre los puntos establecidos en la ley que los convoca. O sea, si se habla del régimen electoral, de unificar las elecciones, ellos no pueden aprovechar y decir, bueno, sí, también, entonces vamos a cambiar la cédula, vamos a aprovechar que estamos en el régimen electoral y a modificar la ley electoral en tales puntos de la ley electoral para hacerlos constitucionales. No pueden apartarse del tema de la unificación de las elecciones. Pueden decidir que en vez de unificarlas completamente y en vez de 3 meses como está ahora, sea con 1 mes de diferencia, o sea con 2 años nueva vez, o rechazar eso y que se quede igual como está. Son las opciones más o menos que tienen. En cuanto al tema de la matrícula de los diputados, ellos no pueden decir, bueno, pues vamos a aprovechar también y vamos a incluir que se aumenten los senadores o que se disminuyan los senadores. O que el periodo de sesión sea, en vez de 6 meses, que se prolongue corrido durante 1 año. O 9 meses y después nos demos 3 meses de vacaciones. No pueden actuar en otro lineamiento que no sea en el tema de la matrícula de la Cámara de Diputados, que es para lo que está aprobada la ley, para lo que están convocados. Pueden decir que en vez de 52 que van a reducir, sean 70, o que en vez de 52 sean 40, y que en vez de 20 de ultramar sean solamente 3, o que en vez de 20 nacionales sean 5 o sean 26, sobre ese tema de la matrícula de la Cámara de Diputados, en ese tema. Sobre el tema de los candados y el periodo electoral, exactamente igual, solamente pueden actuar sobre eso. Sobre el tema de los jueces, solamente pueden, los fiscales del Ministerio Público solamente pueden actuar en ese sentido. Pueden establecer que en vez de 2 años, que sea consignado que sea para 4 años, que en vez de ser el Consejo Nacional de la Magistratura que los escoja, sea el Senado, un ejemplo, como se hacía antes, que se sometía a una terna y el Senado escogía. Cosas como esa. Pero circunscrito siempre a ese tema de la escogencia, del mecanismo, del periodo del Ministerio Público. Entonces, no se pueden apartar de eso. Ahora, los legisladores pueden aprobar o rechazar el punto o modificar el punto en el mismo sentido de lo que se le está planteando, subir, bajar la cuota, lo que sea, pero en ese sentido. Es muy estricto y eso no es malo. Pero esto también significa, a mi modo de ver las cosas, este proyecto de reforma constitucional, como ha llevado al punto de discusión actual, significa un reto importante para el poder del presidente Luis Abinader sobre los legisladores, porque si bien es cierto que el Congreso Nacional, senadores y diputados, son uno de los 3 principales poderes del Estado, y en el organigrama el Congreso Nacional es el primer poder del Estado. ¿Por qué es el primer poder del Estado? Porque es el que tiene en sus manos la capacidad de fiscalizar incluso al Poder Ejecutivo. Es donde se juramenta el Poder Ejecutivo y tiene en sus manos la reforma o el cumplimiento y la reforma de la Constitución. O sea, los poderes son máximos. En un régimen presidencialista como este,
que ha dado resultados hasta ahora, en este régimen presidencialista, el presidente ejerce como el primer poder del Estado. El presidente tiene todo el poder. Lo que dice el presidente prácticamente es palabra de Dios. Tiene algunos valladares, tiene algunos muros de contención, pero que no son insalvables para el Poder Ejecutivo. Entonces, alguien está hablando, alguna gente ha estado hablando, de que esta reforma a la Constitución y otras reformas deben estar refrendadas, solidificadas por un referéndum aprobatorio de la ciudadanía. La ley de referéndum, la figura del referéndum, está consignada en la Constitución del 2010 y debe hacerse una ley de cómo operar un referéndum, y la Constitución establece para qué se puede hacer un referéndum y establece normas de restricciones. Por ejemplo, no se puede hacer un referéndum para revocar el mandato presidencial. No se puede. No, pues un referéndum, vamos a sacar al presidente de la República. No, el referéndum no está autorizado para esto y para otras cosas. Pero la figura del referéndum, que se ha dejado durante 14 años después que se aprobó la Constitución del 2010 y no se ha hecho la ley de referéndum, es un punto importante para que la población, en sentido general, también pueda ser en un momento determinado partícipe de una decisión de Estado. ¿Hay necesidad de reformar la Constitución? ¿Sí o no? Porque la ley de las encuestas de referéndum, las votaciones de referéndum que lo organiza la propia Junta Central Electoral, porque es el organismo que tiene más capacidad para estructurar y organizar este tipo de elecciones, por así decirlo. La Junta Central Electoral lo organiza y la ciudadanía puede votar, pero no es un asunto para establecer opiniones y yo creo que debe ser esto y aquello, es para un sí o un no, y sobre el sí y el no, los estamentos constitucionales proceden. Debe cambiarse la ley electoral para que en lo adelante las elecciones estén unificadas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, la mayoría se va a proceder a introducir en la Constitución y que decían los legisladores. No, no se presenta, porque la población dice que no es mayoría. Para esto es el referéndum, pero se ha hecho tarde en esta ocasión porque había que aprobar una ley de referéndum primero para poder aplicarla en tal caso a un proceso constitucional de reforma constitucional que ya está en curso. Entonces, esta ley está ahí dando vuelta. El presidente Luis Abinader había dicho que él entendía que entre un mes y un mes y medio estaría aprobada la reforma constitucional. Ya han pasado, con esta que viene ahora, habrán pasado 2 semanas. Este viernes habrán pasado 2 semanas desde que se anunció la presentación de la ley de convocatoria a la Asamblea Revisora para reformar la Constitución y habrán pasado 14 días desde que se presentó en el Congreso, porque se presentó al lunes siguiente, martes siguiente. El tiempo va pasando. Está ahora una comisión bicameral de senadores y diputados para analizarla, estudiarla, oír sectores de la sociedad que quisieran dar una opinión sobre esto. Y eso va a dilatar. En el interín, el presidente ha anunciado la introducción al Congreso en los próximos 10 días de un proyecto de reforma laboral, de reformar el Código Laboral Dominicano que data de hace 32 años, del 1992. 32 años. Después de lo cual, incluyendo la pandemia, muchas de las reglas de juego establecidas en las relaciones de trabajo, en las relaciones obrero-patronal, por ejemplo, han cambiado.
y hay que adaptarlas, hay que aplicarlas. Se suponía, se entendía, se decía que después del proyecto de reforma a la Constitución entraba al Congreso el proyecto de reforma fiscal, que es el que más ojerizas causa y que más expectativas tiene, porque todo el mundo está esperando la incidencia de la colocación de nuevos impuestos, de nuevas reglas en el régimen tributario, de lo que podía significar aumentos en los costos, en los precios, incluso de la comida, de los servicios, de todo esto, y la gente está, hay 20.000 proyectos y fórmulas de proyectos dando vueltas, pero todavía el proyecto que quiere presentar el Poder Ejecutivo no ha entrado. Se presumía, y de ahí el timer, de que en un mes y medio más o menos podía estar aprobado la reforma constitucional y después iba la reforma fiscal, es porque el día 1 de octubre, según la ley de presupuesto y establecido en la Constitución, debe ser depositado ante el Congreso Nacional el proyecto de ley de ingresos y gastos públicos para el año próximo, o sea, en este caso para el 2025, para que entre octubre, noviembre y diciembre el mismo pueda ser analizado en un librasco de este tamaño. Reúne todo el movimiento de la economía que se proyecta para un año en la administración pública. Entonces, hay que tener tiempo. Siempre hay varias entrevistas y sesiones de trabajo con los ejecutivos del sector económico del gobierno, con los legisladores, para que expliquen partidas y tales o cuales cosas. Esto toma tiempo. Y hemos llegado a momentos en que en diciembre todavía no se ha aprobado y debe ser aprobado. Hubo ocasiones hace tiempo que el proyecto no se aprobaba todavía comenzando el año y comenzaba a regir, como dice el mismo proyecto, el del año anterior. Buscando esto, se obliga a presentarlo el 1 de octubre. Entonces se estima que si hay cambios en la estructura impositiva, en la estructura tributaria, en el manejo de renglones de la economía, exenciones, exoneraciones, apoyos en tal área y tal área, que todo eso debe entrar conjuntamente con la proyección de ejecución del proyecto del año que viene, del 2025, porque usted proyecta sus ingresos para proyectar sus gastos. Y por eso en esa proyección de ingresos para proyectar los gastos, en los últimos años en República Dominicana se ha operado un déficit porque es menos lo que se proyecta de ingresos y todavía es más lo que se proyecta de gasto que lo que está consignado en el mismo presupuesto. Pero hay que ajustarse para llegar a un punto de equilibrio. 3.1% del PIB regularmente en los últimos años, llegó a un 5 en una ocasión, ha estado cifrado el déficit entre los ingresos y los gastos. Y esto representa actualmente 260, 270 mil millones de pesos en un año, que se está sufragando con préstamos internacionales, con la colocación de bonos en el extranjero para poder compensar esos requerimientos que tiene el gobierno central para la ejecución de sus gastos durante ese año 1 de enero, 31 de diciembre. Tan fácil como eso, señores. Entonces, hay quienes dicen que podría proyectarse un nivel de ingresos mayores en lo que se aprueba ese proyecto y cuando se apruebe el proyecto de reforma fiscal comenzar a implementarlo y sobre esa implementación se van haciendo los ajustes. Hay otros que dicen que no, que debe estar consignado precisamente los niveles impositivos y los niveles de variables de exenciones y exoneraciones a el sector productivo del país y a otros sectores, debe estar incluido dentro del presupuesto que se va a aprobar. Hay muchas variables. Lo que sí es cierto que con la entrada del proyecto laboral parece que el proyecto de reforma fiscal se va a dilatar,
porque yo no creo que el Poder Ejecutivo vaya a meter en el Congreso Nacional en paralelo el proyecto de reforma que al parecer podría ir todavía por un poco más largo de lo que se había planeado, el proyecto de reforma laboral que tiene algunos incidentes todavía que no están consensuados entre los trabajadores y los empresarios, y entonces meter también el proyecto de reforma fiscal que se avisora, se presume, se ve en la perspectiva que va a ser controversial, que puede ser muy largo y que puede ser de muchas discusiones. Vamos a ver, pero esa es la realidad de eso que está pasando. Estamos en tiempo de reforma. Ya comenzó, como vuelvo y digo, la discusión en el Congreso, en comisión de la reforma a la Constitución. Se espera los resultados de los 10 días que dio el presidente para someter la reforma laboral, y vamos a ver a dónde se afina, se llega, se inicia el tema de la reforma fiscal. Esa es la realidad de lo que está pasando. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Este fin de semana estuvo a punto de soltarse el loco, como se dice, en el Medio Oriente. La gente de Hezbollah, radicados principalmente en el norte del Líbano, ligados con la gente de Irán, están hace días en el plan y amenazando con que van a vengar la muerte de uno de sus dirigentes terroristas a manos de una acción del ejército y la Fuerza Aérea israelí. Hace como 3 semanas que ocurrió esto. Y tenían planeado para la madrugada de este domingo hacer unos ataques con misiles y con drones sobre posiciones israelíes. La inteligencia israelí se percató del tema. Y antes de que ellos hicieran eso, mandaron una flota, se dice que aproximadamente 100 aviones de combate, y bombardearon una serie de puntos estratégicos de baterías, de lanzar misiles y de manipular los drones. Ellos levantaron muchos también y hubo prácticamente una guerra en el aire en un momento determinado, en la que intervinieron también navíos de guerra, incluyendo submarinos nucleares, de Estados Unidos y de Inglaterra, en lo que se llama el famoso escudo de defensa de Israel, escudo aéreo de defensa de Israel. Entonces, el tema terminó allí, dijo la gente de Hezbollah que ya ellos cumplieron lo que iban a hacer. Y han comenzado una serie de propagandas diciendo que los israelíes que digan el daño que le llegaron a hacer con los misiles que cayeron. Y se habla de que sí, uno de esos daños fue que acabaron con una granja de pollos que habían y han sido el hazmerreír en el Medio Oriente porque hicieron un ataque tan masivo para matar una veintena de pollos. Los judíos, y no dicen cuáles fueron sus bajas, ni los judíos lo han dicho, ni lo de Hezbollah tampoco.
Pero esto ha escalado en la tensión en el Medio Oriente. Dicen ellos que ellos hicieron lo que iban a hacer en su venganza. Pero esto no se lo cree ni el Papa, que confía en la Santa Confesión. Ni el Papa se lo cree. Esto va a seguir escalando. Israel sigue en sus afanes en Gaza. Las tensiones con Irán y esas tensiones con Hezbollah, que son auspiciados y apoyados por Irán, tienen el Medio Oriente en una situación de mucha tensión. Como también tensión hay en Venezuela. Edmundo González Urrutia, el candidato de la oposición, ha sido citado por la justicia, acusado de dirigir turbas en las calles y qué sé yo cuánto, y falsear documentos con las actas que ha publicado la oposición en redes sociales y esto. Están haciendo un acumulo para tratar de justificar una persecución en su contra. Él está, como ellos le llaman, a resguardo junto con María Corina Machado. Han salido del escenario público y han salido a las calles cuando la multitud está en las calles para protestar contra la dictadura de Maduro, que se siente envalentonada luego que su propio tribunal judicial, Supremo Judicial, que ellos controlan, dijera que sí, que las elecciones estuvieron bien y que Maduro ganó. Había que esperar que van a decir eso. La presión internacional sigue, pero ¿hasta cuándo? El madurismo está ganando tiempo. Y el tiempo que está ganando el madurismo le está dando una posibilidad de afianzarse en el poder para tratar de salirse con las suyas, como hizo en las elecciones pasadas y las anteriores. Esa es la realidad. Y parece que el estado de represión que ha aumentado va a seguir aumentando. González Urrutia, un señor de 70 y tantos años, diplomático, un hombre tranquilo, pasivo. No María Corina Machado, que es una mujer enérgica, dura, una mujer de las calles. A este señor lo han citado y él teme la oposición que sea para arrestarlo y meterle el estilete a la represión. El estilete de la represión al cuerpo de la oposición. Pero vamos a ver qué pasa. Muchas tensiones en Venezuela. Vamos a ver qué pasa. Las Fuerzas Armadas emitieron un comunicado. Ay, ñeñe. Nosotros las apoyamos y estamos al lado de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro. Bueno. Y otro tema interesante es el ascenso vertiginoso y el posicionamiento de Kamala Harris en las elecciones norteamericanas. Señores, en un mes recaudó 540 millones de dólares, un récord de recaudación en los Estados Unidos. 66% provinieron de mujeres, un 20% de jóvenes. Kamala Harris está en el camino de convertirse en presidenta de los Estados Unidos. Claro, las semanas que faltan, el mes de septiembre y el mes de octubre, los meses completos, las elecciones son el 5 de noviembre, van a ir en paralelo corriendo con Donald Trump, que es un hombre de armas a tomar, que no se detiene ante nada, que es una tromba, pero que ha sido frenado por esta mujer vicepresidenta negra, hijo de inmigrantes, Kamala Harris, que se ha convertido en una cosa impresionante. Está de moda Kamala Harris y ha logrado unificar las posiciones del Partido Demócrata en su entorno. La Voz de los Estados Unidos de América, VOA, analiza el tema del fenómeno Kamala Harris en su foro interamericano que titula Kamala Harris, promesas y desafíos. Lo comparto con ustedes a continuación. Con esto terminamos nuestra emisión de hoy País, con una convocatoria para mañana nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Vean este debate en foro interamericano de la VOA
sobre las elecciones de los Estados Unidos y Kamala Harris. Hasta mañana. Kamala Harris se convirtió en la candidata del Partido Demócrata al aceptar la nominación en una convención a la que asistieron más de 50,000 personas, según informó su campaña. Economía, más fuentes de empleo, acceso a la vivienda y el derecho al aborto fueron pilares destacados en su discurso. Jaime Moreno, desde Chicago, nos amplía sobre los cimientos políticos a los que apuestan los demócratas para continuar en la Casa Blanca. Bienvenido, Jaime. Gonzalo, en el discurso, usted la escuchó, usted que estuvo hasta tarde en esa transmisión especial, vimos a una vicepresidenta Kamala Harris que tiene muy claro que su apuesta es por la clase media. Sí. Al hablar de su historia personal, de venir de una familia de padres separados que creció en un barrio obrero, con las dificultades de una madre cabeza de familia, dificultades económicas para pagar las medicinas, para comprar su vivienda, y que son las mismas dificultades que enfrentan millones de familias en Estados Unidos, la vicepresidenta hizo su argumento para hablar de esos temas y conectando con una comunidad que tiene las mismas dificultades y con las que ella se identifica, fue lo que dijo en su discurso, y que como las conoce, cree que las personas deberían confiarle su voto porque tendrían las posibilidades de ayudarles a resolver esos problemas que enfrentan hoy las familias en Estados Unidos. I accept your nomination to be President of the United States of America. En un ambiente de fiesta muy colorido y también con la energía, como si se tratara de una estrella de rock, la vicepresidenta Kamala Harris aceptó ser la candidata del Partido Demócrata y recibió la ovación de cerca de 50,000 asistentes en su discurso. Tras un ingreso triunfal y un emotivo discurso, la candidata oficial del Partido Demócrata presentó su propuesta de gobierno enfocada en captar el voto de la clase media estadounidense y responder a sus necesidades. Sabemos que la clase media fuerte siempre ha sido fundamental para el éxito de Estados Unidos y construir esa clase media será un objetivo definitorio de mi presidencia. En su discurso, Kamala Harris subrayó las diferencias entre su programa y el de su contrincante republicano Donald Trump. En muchos sentidos, Donald Trump es un hombre poco serio, pero las consecuencias de poner a Donald Trump de nuevo en la Casa Blanca son extremadamente graves. Harris también abordó uno de los temas centrales de su campaña presidencial, el acceso al aborto. Donald Trump planea crear un coordinador nacional antiaborto y obligar a los estados a informar sobre los abortos espontáneos y los abortos inducidos por mujeres. Durante su discurso expresó su amor por Estados Unidos, el país que la vio nacer y al cual ahora aspira a gobernar. Compatriotas estadounidenses, amo a nuestro país con todo mi corazón. A donde quiera que voy, en cada persona que conozco, veo una nación lista para avanzar. No olvidó mencionar sus raíces ni a su madre, quien emigró a Estados Unidos desde la India a los 19 años y a quien recordó con cariño. Mi madre tenía 19 años cuando cruzó el mundo sola, viajando desde la India hasta California, con el sueño inquebrantable de ser la científica que curaría el cáncer de mama. La enorme carga de patriotismo que le imprimió la campaña de Harris a este evento de convención es la que tratarán de mantener con el ánimo en alto, es lo que le apuestan ahora los demócratas en esta última etapa de campaña en donde la batalla por los 7 estados indecisos, clave que definirán la Casa Blanca, apenas está comenzando. Gracias, Jaime, por tu informe. Muy bueno tu trabajo, excelente, todo el equipo de La Voz de América allá en Chicago. Gracias. Bueno, y ahora para analizar el tema me acompaña Rafael Medina del Center for American Progress y aquí en los estudios Gustavo Alegret, periodista internacional y analista político. Siempre un gusto tenerlo a todos ustedes. Rafa, empiezo contigo. Kamala Harris presenta un plan económico muy ambicioso, ¿no? En donde esta generación de empleo es primordial. Sin embargo, su discurso de aceptación lo hizo en momentos en que el Departamento de Trabajo corrigió sus datos y auguró
o más bien aseguró que en el 2023 se habían creado muchísimos menos puestos de trabajo que lo originalmente comunicado. ¿Crees que esta corrección desvirtúa el plan laboral y económico de los demócratas? Bienvenido. Hola Gonzalo, hola Gustavo, un gusto saludarlos otra vez. Y mira, como dijo el expresidente Bill Clinton durante la convención, Estados Unidos ha creado 51.5 millones de empleos desde 1989 y 50 millones de esos empleos han sido bajo presidentes demócratas. El crecimiento de empleos después de las revisiones seguía siendo unos saludables 180,000 al mes, lo que representa un fuerte crecimiento para una economía con pleno empleo como la nuestra, ¿verdad? Y sabemos que los pronosticadores económicos como Moody's proyectan que la bomba inflacionaria de Trump nos empujaría a una recesión, mientras que la agenda de Harris mantendría la economía en un auge. Así que entonces, para mí, los demócratas han mostrado y siguen siendo el partido que crea oportunidades económicas a través del país. Bueno, muy bien. Gustavo, ¿cuál crees tú que es el mayor desafío de Kamala Harris y cómo comparas el desarrollo de su campaña con la del expresidente Donald Trump? Gonzalo, un saludo para Rafa, gracias por la invitación a este foro interamericano. Mira, yo creo que el gran desafío es mantener el momentum. La revista Time hace un par de semanas llevaba una portada que decía Her Momentum, ¿no? Su momento. Claro. Bueno, Kamala Harris ha conseguido, el Partido Demócrata ha conseguido revertir ese 3,1 de liderazgo de Trump en el 20 de julio, cuando el presidente Joe Biden anunció que no continuaba con sus aspiraciones de reelección. Y hoy la media de encuestas nacionales dice que Kamala Harris va 1,5 por delante. 1,5 es un empate técnico. Exacto. Claro. Está dentro del margen de error. Claro, la clave está en los 7 estados clave. Pensilvania, Carolina del Norte, Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan. Estos son los estados. ¿Qué dicen las encuestas? Que Donald Trump va por delante. Todavía. En la mayoría de ellos, tengo aquí las encuestas para ser preciso, solo en Wisconsin y en Michigan, Harris va por delante, 1 punto en Wisconsin, 1 punto en Michigan. Por detrás va en el resto de estados. Kamala Harris sabe que necesita blindar el cinturón del óxido, ese muro azul de Wisconsin, Michigan, Pensilvania, e intentar ganar Arizona, intentar ganar Georgia, etcétera, ¿no? Donald Trump solo necesita Pensilvania. Si se lleva Nuevo México, Arizona, Georgia, Carolina del Norte, donde va por delante, ganando Pensilvania, gana la presidencia, pase lo que pase. ¿Qué pasa en Pensilvania? Donald Trump va 0,2%. Ese es el estado clave, por eso están volcándose los recursos en ese estado. Ese es el reto de Kamala Harris ahora. Gustavo, vamos a hablar de los compañeros de fórmula, de los vicepresidentes, tanto de Kamala Harris como de Donald Trump. Tim Walz, ¿qué ofrece a los estadounidenses? Se presenta, es un tipo afable, se presenta como entrenador de fútbol americano, como profesor de secundaria. J.D. Vance se presenta como una persona exitosa de orígenes muy humildes, que puede conectar con un área grande de Estados Unidos. Pero en tu opinión, ¿qué hay en realidad? ¿Qué ofrece cada uno a sus compañeros de fórmula? Mira, yo creo que cuando Donald Trump escogió a J.D. Vance, lo hizo pensando en Joe Biden y pensaba en una persona joven que podía movilizar el voto del Medio Oeste. Pero lo eligieron, aceptó la nominación y cambió el equipo contrario. Y entonces esa figura está pensada para hacer frente a un Joe Biden con Kamala Harris. Ahora ese J.D. Vance creo que queda diluido, porque J.D. Vance es una copia joven en lo ideológico y en la descripción de hombre blanco de Estados Unidos. Y tanto Trump como J.D. Vance vienen a representar lo mismo. No ofrece diversidad. Refuerza lo que es la esencia del partido, que es muy monolítico hoy. El perfil del votante republicano es muy monolítico. Y en cambio el Partido Demócrata ofrece la diversidad. Una mujer inmigrante, claro, de origen de minorías, exacto, de madre india y de padre jamaicano, que ha vivido en un hogar de clase media, que es parte de la clase media estadounidense, con éxito. ¿Qué necesitaba Kamala Harris? Acabar de convencer a los ciudadanos del extrarradio, de los núcleos urbanos. Claro. Y Walz ofrece esa proximidad, esa
empatía que es capaz de ofrecer y el éxito de haber sido gobernador. Era un gran desconocido. Esta convención de estos últimos días, el reto que tenía fundamentalmente era presentarle a la sociedad estadounidense dos figuras prácticamente desconocidas, porque si bien Kamala Harris era vicepresidenta, la gente no le pone mucha atención a quién es realmente Kamala Harris, a quién es el vicepresidente. No se sabe mucho de ellos y ahora los dos han tenido que hacer un esfuerzo. Claro. Muy bien. Bien, Rafa, Kamala Harris también hizo énfasis en el plan para combatir el aumento de los precios de los alimentos y la vivienda en su discurso anoche, ¿no? Pero esos precios y la actual situación de acceso a la vivienda surgen, Rafa, en este gobierno demócrata donde ella es vicepresidenta. ¿No es esto contradictorio? Bueno, mira, el costo de los alimentos, de la vivienda, ha sido un fenómeno global, ¿verdad? No solo aquí, así como lo ha sido la inflación. Sin embargo, Estados Unidos lo ha abordado mejor que otros países y Kamala Harris ya ha publicado planes sobre cómo piensa abordarlo, incluyendo dándole créditos fiscales a los estadounidenses. Al contrario, la única idea que tiene el exmandatario Donald Trump es un impuesto nacional sobre todas las ventas y todas las importaciones que le costará a una familia típica $200 más en costos de alimentos y aumentará los costos de construir una casa, ¿verdad? De los electrodomésticos. Así que los contrastes entre ambas ideas no podría ser más obvio, ¿verdad? Y Kamala Harris lo recalcó durante su discurso que ella iba a recortar los taxes para la clase media y para la clase baja y Donald Trump solo piensa hacerlo para sus amigos. Así que, como digo, los contrastes son muy significativos. Y en la parte final de Foro, Rafa, tus conclusiones, por favor. Esta elección se había convertido, ¿verdad?, en una decisión sobre un presidente viejo y más viejo, el más viejo siendo el presidente Biden. Yo creo que se vayan cambiando el enfoque a los temas que ha tratado esta administración de Biden-Harris para reducir los precios, para defender nuestros derechos fundamentales, para crear empleos y oportunidades económicas. Y mientras vayan conociendo a la candidata Harris, yo creo que más seguirá creciendo el entusiasmo que ya se ha visto y más seguirá ganando ese voto poco a poco la candidata Kamala Harris. Gustavo, tu análisis. El partido empieza ahora. Kamala Harris ha vivido un momentum, un espejismo en una convención demócrata que la ha catapultado a nivel nacional y la incrementa en las encuestas. Pero en los poco más de 70 días, Donald Trump tiene el reto de intentar volver a ganar, a marcar la agenda nacional, el discurso, la narrativa de campaña, tomar el liderazgo. Es muy hábil, puede hacerlo. Kamala Harris tiene el reto de mantener ese momentum para ir por delante. Ojo, vienen debates. ¿Qué pasó en el último? Un terremoto para los demócratas. Kamala Harris tiene relativa experiencia en debates. ¿Será un punto de inflexión o será un relanzamiento para Kamala Harris? ¿Conseguirá Trump marcar y recuperar el liderazgo que tenía antes de que Biden se retirara? Esas son las grandes interrogantes, Gustavo. Muy bien, muchísimas gracias a Gustavo Alegret y Rafael Medina. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington, les habló Gonzalo Vargas. Hasta pronto.